parada número 2. En esta parada vamos a ver el componente forestal y forrajero y vamos a iniciar esta exposición con el ingeniero Valentín Kurtz, que tiene 10 minutos para exponer. Horacio. Bueno, el saludo ya se hizo esta mañana. Lo que vamos a ver acá son los sistemas silvopastoriles y, como ven ustedes, los sistemas producen madera, carne y captura de carbono, ¿sí? Pero para ver un poquito, vamos a conocer la situación actual de esta plantación. Esta tiene hoy 38 años. Se comenzó con el sistema cuando esto tenía 20 años. Es decir, que hoy estamos en presencia de 18 años bajo el sistema silvopastoril. Se hicieron varios raleos, por supuesto, para lograr el nivel óptimo de iluminación. Se hicieron bastante raleos. Esta es una medición que se hizo y fue procesado por el INTA para ver, se tomaron 10 muestras y donde se logra verificar que la hectárea actualmente tiene 102 árboles. El diámetro promedio es 49. La altura total de estos árboles alcanzan 26 y la altura de copa es 13. El volumen es decir 3. Acá tenemos tonelada 180. Esto es medición actual, si alguien quiere saber. Pero también la gente de la empresa de Grube apeó 3 árboles, grueso, fino y semifino. Y llegaron a que los 3 árboles, a ver dónde estoy ahora, han alcanzado 10.580 kilos, los 3 árboles. Es decir, un promedio de 3.327 kilos cada árbol, ¿sí? Pero lo que vale es esto. La longitud de copa estamos en 1.300 y en el Taeda normalmente para tener una buena iluminación, o sea, necesitamos más o menos 1.500 en el Taeda. Es decir, que estamos por debajo. Todavía hay tiempo para hacer otro raleo, ¿sí? Bueno, fue una plantación comercial con un objetivo de producir madera. Primero el raleo para celulosa y después era para producir rollos. Y a los 20 años decidieron hacer este sistema, incorporaron el sistema. Y hoy ustedes ven, tienen 38 años estos árboles y un hermosos diámetros, 49. Hay árboles que han alcanzado 60 y piquitos, ¿sí? Pero siempre el más fino le tira después abajo, pero hay árboles que... Bueno, con respecto a la situación actual de Hoy, para los sistemas silvopastoriles, nosotros nos recomendamos más hacer las plantaciones de alta densidad. Ya tiene que estar bien definido con este tipo de diseño. Esto era todo fila simple y estos son filas apareadas. Es decir, que van 2 filas juntos. Después se separan entre las 2 filas. Y ahí voy a poner mi anteojo. Para el caso del clon del pino híbrido, acá no tenemos el pino híbrido. Ahora ustedes van a ver los Weber, el pino híbrido. Y que es mucho más joven y está próximo a alcanzar el diámetro Lo que se recomienda hoy es decir, separar las filas apareadas por 10 o 12 centímetros y medio. Lo mismo que acá también. Este es el híbrido. Y plantar las filas apareadas en 3 bolillos. Cuando vamos a hacer un raleo, sacamos y sacamos Entonces, nunca vamos a tener con este sistema problemas de iluminación. Siempre va a haber. Y lo que me preguntaron hoy, si hay una orientación por el tema del sol, no. Lo primero que hay que hacer es cortar la pendiente para evitar la erosión por un montón de cosas, porque la entrada de luz solar siempre la vamos a tener sin ningún problema con este modelo, con este diseño. En el caso del Taeda, tenemos entre 12,5 a 16. Esto es mínimo y máximo, cada productor lo decide, después si pone 14, 13, bueno, eso ya queda. Pero siempre para los sistemas silvopastoriles este es el sistema. Ya hay mediciones hechas y acá nunca vamos a tener problemas de
de luz solar, o sea, un exceso de sombra, ¿sí? Bueno, ¿por qué en la fila pareada? Si nosotros plantamos el híbrido 8x3 o 10x3, vamos a tener 333 plantas por hectárea. Si ese mismo pino híbrido la llevamos a 10x4, a fila pareada, vamos a tener 462 plantas. Parece mentira, parece que se pierde mucho. No, hay más árboles, entran y se termina con más cantidad de árboles al final. Fíjense la diferencia después del pino taeda. El mínimo 1250 por 4x3 me da 396 árboles. Y lo máximo que podemos usar, porque tiene una mayor cantidad, volumen de copa, 16 por 4 me da 333. Que son 10 filas, 12 filas. Y fíjense la diferencia. Y muchos dicen, no, yo voy a plantar filas simples. No, acá no tenemos problema. Siempre va a haber la entrada de luz solar, acá no tenemos ni un problema. Acá, si vamos a suponer el mediodía, tenemos sombra. A la tarde tenemos sombra acá. Y acá va a haber, en un momento se hace un raleo. Se van sacando los algunos árboles, malos o torcidos o quebrados. Entonces, esto es lo que nosotros se recomienda hoy en los sistemas silvopastoriles. Fíjense qué cantidad de árboles entra sin ningún problema. Y cuando... Después voy a retocar el otro tema ahí del material genético. ¿Sí? Esto lo vimos. Si nosotros analizamos esta figura acá, entre el componente forestal, el ganado, el pasto, es simplemente mirar la foto allá. Ahí tenemos árboles, tenemos pasto y animales. Así que no me diga, hay una entrada al sistema y hay una salida de algunos productos, sea madera, leña, depende qué sea. Y cuando hablamos de una definición, por ejemplo, dice, ¿qué son los sistemas? Los sistemas silvopastoriles representan una modalidad de uso de la tierra donde coexisten interacciones entre los componentes árboles, especies forrajeras y ganado, siempre bajo un manejo sostenible. Es decir, que los tres componentes tienen que recibir un manejo adecuado, tanto la parte forestal, manejo de la pastura, de la altura, el pastoreo y el tema de la iluminación. Bueno, cuando hablamos, esta definición es una, pero muy buena esta, la Narek Novak, dice que el sistema silvopastoril consiste en la combinación intencional de árboles, plantas forrajeras y ganado en la misma superficie, buscando que la estabilidad ambiental, lo que estamos observando acá, y la parte social y económica. Este de Narek Novak. Nosotros podemos decir que los sistemas silvopastoriles es un sistema de producción donde podemos obtener 2 o 3 o más productos en una misma superficie. Uno puede ser la madera de calidad fundamentalmente, la otra es el ganado y la captación de carbono, y si no son pinos, si son eucaliptos, también se prevé la producción de miel, porque las abejas visitan bien a la plantación de eucalipto. Entonces, esto es muy importante. Y acá vamos a ver rápido los pasos a seguir para esto. Primer paso es la elección de la especie forestal en función del sitio. Cuando vamos a hacer el sistema silvopastoril, primero tenemos que ver qué especie. Y eso va a estar en función de la calidad. Si tenemos un lugar bajo, medio pedregoso, qué sé yo, tenemos que descartar, por ejemplo, el eucalipto por las heladas. Tenemos que buscar un pino que sea resistente también. El híbrido guarda con las temperaturas. Si hay lugares que están por debajo de 1 o 2 grados, podemos tener problemas, y hubo casos acá. Entonces tenemos que saber bien, consultar a un profesional, ¿viste? Que la especie va a estar en función de la calidad del sitio. ¿Dónde se va a plantar? ¿Sí? Sí. Bueno, otro es
material genético, no tratar de plantar cualquier cosa. Hoy en día hay familias de taeda y de híbridos que ya están definidos y que la mayoría de los viveros lo están ya tienen a disposición, donde casi, no digo que duplica, pero tenemos una rectitud, la calidad del fuste, tenemos mayor crecimiento. Por ejemplo, en Caraguatay tenemos un ensayo de 3 años de un taeda que está llegando promedio de 5,15 de las 3 mejores familias. Es decir que hoy el material genético es sumamente importante. Después tenemos la densidad y espaciamiento que lo vimos acá. La plantación, la pastura. Una vez que adquirió cierta altura el pino, ya se puede incorporar la pastura, que lo va a hablar Félix después. Incorporación del componente animal cuando ya no corre el riesgo de que los arbolitos sean lastimados y empezar siempre con animales jóvenes, es decir, ternero, ¿sí? Bueno, y de buscar en estas plantaciones material de calidad. Y cuando hablamos de material de calidad, requiere poda. Tenemos que empezar el 3er año, 4º, 5º, 6º, depende de la altura que queremos dar, ¿sí? Pero yo les recomiendo, por ejemplo, un árbol de esto. Cuanto más alto podamos, mejor es. Pero nunca excederse en la altura de poda, porque va al 40% de su altura total para que no afecte el crecimiento del árbol. Porque por ahí nos entusiasmamos y podamos, porque el árbol crece en función del volumen de hojas que tiene. Y cuando hablamos de poda, estamos hablando de producir madera de calidad. Y cuando hablamos de madera de calidad, libre totalmente de nudo, ¿sí? Como podemos presenciar, ¿sí? Bueno, y hoy en día está muy de moda, cuando no tenemos nudos, de los pinos, se están usando bastante ya, haciendo un simulacro de color. Muchos ya buscan cedro, peteribí, de distintos colores, y ustedes pueden ver. Pero desgraciadamente, si no podamos, el principal alcahuete es el nudo, porque de lejos se va a ver que es, miren. Entonces, fíjense este nudo. Entonces, sí o sí tenemos que podar. Y ahí vemos, y la poda tiene que siempre tiene que realizarse con una rama verde. Nunca que esté seco, porque tenemos este problema. Este se llama nudo muerto. Necesitamos, acá si uno mira parece un nudo vivo, pero no es. Acá tenemos este problema. Y acá tenemos, que se quiso hacer de peteribí, pero como alcahuete es el nudo. ¿Qué tal si no tuviéramos este nudo? Es medio difícil identificar si es un pino. Lo que se está buscando es esto fundamentalmente, porque las especies nativas prácticamente ya casi quedan poco y nada. Bueno, esto es con respecto a la densidad. Si hay un crecimiento a veces muy rápido, tenemos muy buena madera de calidad. Si se vende por tonelada, tenemos este problema, que tiene 432 kilos por metro cúbico. Pero una madera que creció lento, tenemos casi el doble. Fíjense el peso que tiene esta madera. Este es de 686 kilos por metro cúbico. Totalmente distinto. Pero en los sistemas silvopastoriles eso no va a pasar porque tenemos los árboles bastante aislados con muy buen crecimiento. Para ver un poco, hoy se usa mucho el tema de las molduras. Usa mucho, fíjense cómo se producen esto, acá la misma firma lo está produciendo. Pero todo esto se habla de madera de calidad. Acá tenemos otro. Fíjense los tablones. Queríamos traer tablones más grandes, pero es medio pesado. Pero fíjense lo que es cuando se hace bien el manejo del componente forestal, por supuesto el componente forrajero y por supuesto el animal. Hoy nos preguntaban por qué son tan mansos los animales, porque hay un trato constantemente con los animales, que eso es distinto. Estas son parcelas dentro de la empresa destinadas para las vacas que van a parir, por el control, por todas las facilidades. Entonces ellos usan estas son de parcelas y van a hacer seguramente en un futuro algún raleo y va a seguir siendo. Sí.
¿Alguna consulta? Porque somos tres y lo que yo quiero dejar bien el mensaje es este. El sistema para silvopastoril, ahora si hay alguien que quiere hacer fila simple y alta densidad, acuérdense que tiene que ser mucho raleo. El nivel de iluminación siempre tiene que superar el 45-50%. Si no, no hay buen crecimiento del pasto. Hay algunas especies que le voy a explicar solamente, son más exigentes que otros. ¿Alguna pregunta? Sí. Mi consulta es a qué edad o a qué altura se recomienda hacer la primera poda para ir formando sin nudos. Si hacemos la poda, el objetivo de la poda es producir madera sin nudo, sea madera de calidad, es uno. Con respecto a la altura de poda, si yo tengo un árbol de 3 años, más o menos, y alcanzó o 3 o 4, alcanzó 6 metros de altura, yo tengo que podar hasta el 40% de su altura total para que no afecte el crecimiento del árbol, porque el árbol crece en función del follaje que tiene. Es decir, está comprobado, medido, que mientras que yo respeto esa altura, no afecta prácticamente al crecimiento, ¿sí? Entonces, siempre que no supere el 40% de la altura total, ¿está claro? Si tengo 6, podo hasta 2,40 como máximo, o 2,20, porque a veces yo podo hasta acá, y después saco este nudo, pero tengo un tramo entre nudo que se llama, eso es sin podar, pero ya llego los 2,40 o depende ya. Ustedes van a ver después la diferencia, fíjense las ramas gruesas, los nudos que tienen esto, con respecto al híbrido. Y cuando es fundamental, cuando se va a elegir la especie forestal, que se fije bien la calidad del sitio de donde, y consulten y analicen. La próxima expositora es la ingeniera Lorena Gruber, del establecimiento de Gruber Hermanos. Bien, disculpen que estamos un poco justos con el tiempo. Por ahí si se quieren anotar las preguntas, después durante el almuerzo y después del almuerzo también podemos seguir el debate y pueden hacernos consultas también. Bueno, acá un poco la idea de mi exposición fue comentar cuál fue el criterio y cuál fue la decisión que se tomó para llegar a lo que hoy a lo que ustedes están viendo, ¿no? Obviamente teniendo el punto de vista y la prioridad de que nosotros pertenecemos al rubro industrial, tenemos la posibilidad de industrializar nuestra madera, así que muchos de los criterios que se tomaron, bueno, hay que tener eso en cuenta de que tenemos la industria propia, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos 20 años atrás, como les decía Valentín, esta plantación hoy tiene 38 años, redondeemos 40, nos vamos 20 años atrás. Era una plantación de 20 años que tenía aproximadamente 350 plantas por hectárea. Y ahí bueno, empezó también, era una época crítica y estábamos buscando diversificarnos como empresa. Y ahí había dos opciones, hacer una tala rasa y volver a hacer una plantación forestal convencional, que nosotros la manejamos a una densidad de 1500 plantas por hectárea, o hacer la conversión de un silvopastoril, ¿sí? Entonces vamos a analizar como si nosotros estuviésemos hoy, hace 20 años atrás, cuáles serían los pros y los contras de cada una de esas opciones. Bien, por un lado, acá está brevemente detallado con las distintas prácticas cuánto saldría una plantación nueva. Para no entrar en detalles, sería la preparación del suelo y la plantación y mantenimiento hasta el segundo año con el control de hormigas. Eso nos da un promedio de 430 a 450 mil pesos por hectárea.
Y luego vendrían las prácticas de poda, que podríamos redondear en 110.000 pesos por hectárea, teniendo en cuenta 5 podas, que son las que nosotros realizamos en nuestras plantaciones forestales. Bien, estos números vayan teniéndolos en la memoria. Ahora, analizando la primera opción, si nosotros decimos vamos a hacer tala rasa de esta plantación de 20 años, ¿qué clases diamétricas obtenemos con el manejo realizado? Si se puede ver, los distintos colores son las distintas clases. Lo pulpable es el azul más claro, que en realidad acá en la tala rasa no tenemos pulpable. El azul que está es de 25 a 30 de diámetro. 8 pies naranja, 16 a 20 violeta, 20 a 25 amarillo, 25 a 30 azul oscuro y 30 a 35 verde. Se calcula más o menos 350 toneladas en una tala rasa de estas clases diamétricas. Luego sería el segundo ciclo del pino con sus respectivos raleos, que saldrían las distintas clases diamétricas, y considerando una segunda tala rasa con las mismas características de la primera. Si nosotros juntamos todo eso en un mismo gráfico, vamos a obtener una proporción que está representada acá de las diferentes clases diamétricas de 2 talas rasas en un periodo de 20 años de una plantación comercial, ¿sí? Si nosotros hubiésemos elegido hacer una plantación nueva, hoy estaríamos en esta situación. Por otro lado está la cuestión de decir, bueno, de la decisión que se tomó, ¿no?, de hacer un raleo fuerte al año 2022 y luego 3 raleos más, en donde se extraían aproximadamente 50 plantas por intervención, terminando también en el hipotético caso de una tala rasa al año 40, ¿sí? Sería esta densidad, esta plantación, hacer una tala rasa. Nos daría este total, y acá es donde nos interesaba hacer el análisis de cómo cambian las proporciones de las clases diamétricas. Por un lado el pulpable, que acá estaba 12%, se redujo a 2%, porque claramente voy a tener árboles más grandes, y bueno, nosotros por las distancias y que estamos de papel, digamos, no, el costo de elaboración y flete cubre, o sea, los ingresos por vender pulpable cubre costos únicamente. Y luego, bueno, todo lo demás sí lo aprovechamos en el aserradero. Entonces, fíjense, las clases diamétricas, la principal, la de 25 a 30, se aumenta de 22 a 26%, y luego las dos mayores, 18 y 11, me da 29, y 26 y 28 me da más del 50% de toras, digamos, de diámetros mayores a 30. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Así como les mostró Valentín, ustedes vieron una madera que tiene una densidad media y una densidad alta. No solamente hay una cuestión, bueno, financiera, que lo vamos a ver acá en este gráfico, pero obtenemos madera libre de nudos, de mayor densidad, que le podemos dar en la industria quizá otros usos que no se les puede dar normalmente al pino de media densidad. Por ejemplo, escaleras, el uso para sillas, camas, carrocerías de camionetas o de algún camión que usemos para la chacra, algún carro. Usar una madera de mayor densidad y que sea de pino le quitaría también presión a toda la madera nativa que hoy en día se utiliza para esos usos. Así que bueno, nosotros más que plantearlo como una recomendación, pensamos que hay una oportunidad acá. Es verdad que el mercado no está desarrollado aún, no depende tampoco de los productores que el mercado se desarrolle. También hay otros actores que está bueno que lo conozcan a esto
un poco el mensaje va hacia todo, hacia todos. Y después, bueno, ahí también una mejora que debería darse por parte de las industrias, porque no todas las industrias están preparadas para recibir ese tipo de diámetros de tora. Así que bueno, vuelvo a repetir, una visión y más que nada vemos que hay oportunidades de diferenciar y agregar valor a la madera de pino. Por otro lado, y acá me van a disculpar los economistas, yo utilicé mal el término costos, por ahí el análisis está más ligado al margen bruto, que es restar los ingresos menos egresos, y hizo un análisis bastante general de cómo sería en un caso para el número 1 y en el número 2. Si nosotros hacemos la tala rasa al año 20, tenemos un ingreso grande, por supuesto, tenemos también un costo de plantación, luego 5 intervenciones de poda que tienen su costo y 5 intervenciones de raleo. Acá no están puestos el costo de raleo, elaboración y flete, porque ya está hecha la diferencia. Esto ya es el margen bruto del raleo, digamos. Y tenemos por último la entrada por la segunda tala rasa, el ingreso al final. En el caso de incorporar animales y transformarlo a silvopastoril, tenemos cada 5 años ingresos por raleo que nos dan todo madera cerrable con las características que ya estuvimos hablando. Una última tala rasa en el caso de que esto en 2 años se la realice. Y ingresos anuales por parte del componente ganadero, que serían las barras amarillas. Acá se consideró un ingreso, se hizo un cálculo de 1 año y se lo multiplicó por la cantidad de años, ¿sí? Obviamente que el componente animal, incorporar el componente animal tiene su costo, que es el costo de la pastura, que es esta barra roja que está acá, que es un costo inicial, y luego tiene un costo de mantenimiento, al igual que el costo que implica tener los animales. Dentro de ese costo, ¿qué fue considerado? Ustedes ya pasaron por las paradas de componente animal y feedlot y vieron que realizamos una recría estabulada de 40 a 60 días. Ese novillito que viene ya con 200 kilos y que viene con todas las vacunas, es este novillo que entra acá y que está costeado en este gráfico o en esta parte, que dice novillito 200 kilos, incluye sanidad, ¿sí? Tiene un precio mayor que el novillo que tenemos el de mercado. Después hay un costo de suplementación que es bastante alto, que lo vieron también con Alejandro, y después tenemos lo que es mano de obra del manejo de rodeo. Obviamente que falta toda la parte de inversión, que son alambrados e instalaciones, que bueno, deberíamos ahondar un poco más en ese análisis, pero lo que es costos variables sería esto principalmente. Así que bueno, era mostrar esto, cómo nosotros vemos una mayor estabilidad financiera, si se quiere, en el segundo sistema, y obtenemos productos diferenciados. Por último, y nos está corriendo el tiempo, esto ya lo vieron, está en el folleto, son todas las actividades que hacemos, es mostrar solamente que tratamos de aprovechar al máximo cada una de las actividades con la incorporación del compost a los cultivos y también agregando valor a toda la cadena de lo que es la madera, llegando a las construcciones. Bueno, muchas gracias. Ahora vemos cómo nos organizamos. Bien, gracias. ¿Qué hacemos ahora? Sí, bueno, ahora sigue el técnico Félix Melgarejo con pasturas. Buenas tardes. Como dijo Marcela, soy Félix Melgarejo de la Asociación Civil y también asesor de acá de la empresa.
acá en este cuadro a mí solamente en 5 minutos le puedo explicar esto. En primer lugar, cómo hacemos nosotros la implementación de un sistema silvopastoril, pasando de una parcela, digamos, netamente pura a implementar un sistema silvopastoril. Lo que se hace primeramente es un raleo fuerte, aquellos árboles que tienen mayor cobertura de copa, y se hace luego una macheteada o pasada con herbicida, se va limpiando, y una rastreada liviana como para luego ir tirando la semilla. Lo que más se utiliza en la empresa es bracharia, hay tanto marandú, hay bombasa y hay aruana. Esos son los componentes forrajeros que nosotros tenemos en la empresa, y por supuesto que no puede faltar es el caballito de batalla, el pasto estrella, ¿no es cierto? Generalmente se deja cerrado un año y medio hasta que esto semille bien, como para luego largar recrías, terneros o recrías. En ese caso, dependiendo de qué se trate, entran primeramente los animales más pequeños, y ellos mismos hacen la resiembra luego. Si nosotros miramos acá, ustedes van a ver, ahí por los banners decía de 5 a 7 kilos, yo recomiendo que se cargue un poco más a la hora de hacer la siembra de pastura, ¿no? En sus distintas variedades. La bracharia, tanto MG5 como la marandú, tiene muy buen tenor proteico, pero ¿cuál es el inconveniente? Hoy estamos así porque estamos viniendo de un invierno bastante bueno, ¿sí? Pero si no, tarda mucho en crecer luego de tener una helada arriba. 3 o 4 meses seguro tarda, ¿no? Hasta que... Entonces, para eso tenemos el pasto estrella. ¿Por qué le decía el caballito de batalla? Porque esto fue a la semana que viene una helada, ya está brotando, ¿sí? Y otro inconveniente que tiene esto, el MG5, he visto en distintos campos que te deja un espacio vacío abajo. Entonces, ¿qué hacíamos acá en la presa? Mezclamos las 3 variedades. Ponés aruana, ponés marandú, y si metes otra pastura, lo podés repartir en 30 y 30, o en 30 o 33, ¿sí? Pero la palatabilidad, ustedes van a ver acá, fíjense lo que es la palatabilidad de la aruana. Es muy palatable, tiene un tenor proteico casi del 22%, come mucho los animales, le encantan los terneros fundamentalmente. No así el pasto, el bombasa. El bombasa tiene un crecimiento de desarrollo más erecto, y el manejo es un poco más dificultoso, y entonces está más recomendado para animales mayores, ¿sí? Todos estos conceptos, bueno, hay que tener en cuenta también el tema de la chicharrita, también es atacada por la chicharrita, y son factores que hay que ir teniendo en cuenta como distintos cultivos que están siendo atacados por este tipo de ¿cómo es? De parásitos, de insectos, lo que sea. Bueno, así nosotros hacemos, pero lo que a mí me interesa en general es, después de ver esto, tanto el pasto que hay, es el componente, digamos, de bienestar animal, como nosotros podemos ver, hay un tratamiento más directo con el animal, y la mansedumbre, el bienestar. Hay una doctora nuestra de la Asociación Civil que ha hecho su pasantía en el INTA y ha determinado que hay prácticamente un 4 grados de diferencia en cuanto a un campo puro, es decir, sin protección, y a un silvopastoril. Entonces el bienestar animal, la mansedumbre, hay una serie de factores que hace que en particular recomiendo, y más aún con el cambio que estamos teniendo, los cambios climáticos que se van produciendo, es impensable hacer en nuestra zona una ganadería a cielo abierto. ¿El jesuita no? El jesuita lo que tiene a ver es el costo de implantación mayor, y no aguanta tanto el pisoteo, necesita más rotación, pero también a bajo cubierto, prácticamente en invierno no se... Es decir, hay mucho para hablar, pero estamos
corriendo contra el tiempo. Bien, pido disculpas de nuevo por el tema de las preguntas. Vamos a dejarlas para hacer el debate en el